Hola jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a ver los ejercicios correspondientes de la semana número 14 en este ciclo 2018-2. ¿Qué ejercicios vamos a trabajar? Bueno, en el primer bloque hay que hacer ejercicios del tema de rotación, traslado y secuencia de figuras. Y en el segundo bloque se hará algunas aplicaciones con respecto a semejanza de figuras. Bien, comencemos con el primer bloque. Pregunta número 1. En la secuencia, determine la figura número 147. Bueno, en este caso, este tipo de ejercicios que tenemos acá corresponde a la parte de secuencia de figuras, ¿no? Lo importante acá en este tipo de problemas es ver cada cuánto se vuelve a repetir esta secuencia. A ver, por ejemplo, si nosotros vemos acá, tenemos la figura número 1. En la figura número 1, acá hay una sombra pintado en este triángulo y acá hay un punto blanco. Cuando vamos a la figura número 2, ahora la sombra se encuentra por este lado y aquí está el punto blanco. Si vamos a la figura 3, ahora la sombra se mueve para este lado y por este lado se encuentra el punto blanco. En la figura número 4, bueno, acá debe de estar coincidiendo los dos, ¿no? Se encuentra la sombra y el punto blanco. Ah, bien, ¿cuál es la relación? Fíjense que estos dos elementos se están moviendo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la sombra va avanzando así, una posición en sentido horario. Si acá está en la figura 1, en la figura 2 se fue para este lado. ¿Ven? En la figura 3 avanza una posición, como en este lado. En la figura 4 avanza una posición, como en este lado. Y así sucesivamente. Mientras que el punto se encontraba acá, en la figura 1. En la figura 2 ahora salta una posición, ¿no? 1, 2 y acá se encuentra el punto. ¿Ven? Ahora nuevamente acá, 1, 2 y ahora acá se va a encontrar el punto. Y nuevamente 1, 2 y acá se encuentra el punto. Entonces se van moviendo de esa forma cada uno de esos objetos. Bien, para buscar la relación vamos a hacer acá algunas figuras más, ¿no? Por ejemplo, tenemos hasta la figura 4. Creo que podemos hacer 3 figuras más para darnos cuenta cómo va a la secuencia. Bien, la idea sería buscar aquí cada cuánto se va a ir repitiendo. Entonces, fíjense que, a ver, primero la sombra, ¿ya? La sombra. En la figura 1, en la sombra se encuentra acá. En la figura 2, la sombra avanzó una posición y eso es diferente de la figura 1. En la figura 3, la sombra avanza una posición y eso es diferente de la figura 2. En la figura 4, la sombra una posición, entonces eso es diferente de las anteriores. Allá, pero como va avanzando una posición, entonces en la figura 5, ahora la sombra se encontraría por acá. En la figura 6, la sombra ahora avanzaría una posición y estaría por acá. Y en la figura 7, ahora la sombra avanzaría una posición. Y si avanza una posición, ahora acá se encuentra la parte sombreada. Ah, pero si ustedes se fijan, esta parte sombreada de la figura número 7 coincide con el de la figura 1. Ahora, de la misma manera está pasando con el punto. A ver si en la figura 7 vuelve a coincidir, ¿no? A ver, figura 1 se encuentra acá. Figura 2 avanzó para este lado. Figura 3 avanzó dejando 1. Figura 4 avanzó dejando 1. Figura 5, allá el punto se va a encontrar aquí. Figura 6, allá el punto se encuentra por acá. Y figura 7, el punto se encuentra por este lado. Ah, si ustedes se dan cuenta, la figura número 7 está coincidiendo con la figura número 1. Entonces, si es que hacemos la figura número 8, eso va a coincidir con la 2. Y la figura 9 con la 3 y la figura 10 con la 4 y así sucesivamente. Muy bien, allá. Entonces acá tenemos figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Figura número 5, figura número 6 son diferentes. Allá, pero la figura número 7 es igual que la 1. La figura número 8, si hacemos, va a ser igual que la 2. La figura número 9 va a ser igual que la 3. La figura número 10 igual que la 4. La figura número 11 igual que la 5. Y la figura número 12 igual que la 6. Si seguimos con la secuencia, acá sería la figura 13 y así sucesivamente, ¿no? Pero no vamos a estar haciendo toda esta secuencia hasta llegar a la número 147. Hay que buscar la relación. En este caso, la sugerencia que se debe de tener acá es buscar o apoyarse de la multiplicidad. ¿Multiplicidad de cuánto? Multiplicidad del cambio. ¿Ve? Cada cuánto está volviendo a cambiar, ¿no?
Ve, acá eran diferentes del 1 al 6. Y luego nuevamente del 1 al 6. Y acá también va a ser 6 más. Bien, allá, entonces vamos a trabajar con la multiplicidad del 6. El 1, 7, 13. Estos de acá son múltiplos de 6 más 1. El 2, 8. Esto va a ser múltiplo de 6 más 2. Esto de acá va a ser el múltiplo de 6 más 3. Por este lado sería el múltiplo de 6 más 4. Cada uno de estos números van a ser múltiplos de 6 más 5. Y el 6, 12 y el que sigue 18. Estos van a ser los múltiplos de 6. Allá. Bien, ya teniendo esa relación, lo que nosotros va a hacer ahora es que cuando yo tenga una figura, por ejemplo una figura n, por ejemplo, si esa figura me sale que es múltiplo de 6 más 4, bueno, entonces busco el múltiplo de 6 más 4, que sería él. Si eso es igual al múltiplo de 6 más 4, todos los múltiplos de 6 más 4 es igual que la figura 4. Bueno, entonces esto sería igual a la figura número 4. Entonces la figura n se transforma en la figura 4. Entonces de esa manera nos vamos a apoyar de la multiplicidad. Pero nosotros tenemos acá que buscar la figura 147. Allá, entonces, la figura número 147. Bueno, 147. El 147 lo expresamos como un múltiplo de 6 más algo. Bueno, el 147, si hacemos la división, va a ser un múltiplo de 6 y nos va a quedar un resto de 3. Así es que el 147 es un múltiplo de 6 más 3. Allá, entonces, si es un múltiplo de 6 más 3, todos los múltiplos de 6 más 3 son iguales a ¿quién? Son iguales a la figura número 3. Allá, entonces, buscar la figura 147 consistía solamente en buscar la figura número 3. Y la figura número 3 ya lo tenemos. Por lo tanto, nuestra respuesta, ¿cuál sería? Nuestra respuesta sería la figura número 3. Y en la figura número 3 tenemos de esta forma. Por acá va a estar la parte pintada y por acá se encuentra el punto. ¿Y eso dónde se encuentra en las alternativas? Eso de ahí se encuentra en la alternativa D. Bien, ejercicio número 2. La plancha triangular, es decir, el triángulo equilátero de 9 centímetros de lado, rueda en sentido horario como se muestra el gráfico sin resbalar por la superficie interna del hexágono regular de 9 centímetros de lado. ¿Cuánto será el recorrido del punto A hasta que AC vuelva a estar en contacto con la base? Bien, dice tenemos acá una plancha triangular. Esta plancha triangular es un triángulo equilátero cuyo lado mide 9 centímetros, ¿no? Entonces, por acá esto va a ser 9, esto va a ser 9, esto es un triángulo equilátero. Y por acá también va a ser 9. Ahora, esta plancha triangular empieza a rodar, dice, por toda la superficie interna, ¿no? Por la parte interna, ¿no? Entonces, pero en sentido horario. Y acá está la flecha, ¿no? O sea, esto se mueve acá en sentido horario y luego está en sentido horario y así sucesivamente va moviéndose por la parte interna. Por la parte interna de este hexágono regular, allá, pero el hexágono regular también el lado está coincidiendo con el lado de esa plancha triangular. Ahora nos está diciendo cuánto va a ser el recorrido de ese punto A, allá, de este punto, ¿no? De este punto A que se encuentra aquí. Este punto, según esta plancha se va a ir moviendo, este punto A va a ir generando un determinado camino. Y nos dice cuál será el recorrido del punto A hasta que AC, es decir, este segmento, vuelva a estar en contacto con la base, ¿no? O sea, hasta que AC se encuentre nuevamente con él, porque a todo esto se le ha llamado base, ¿ya? A todo eso se le llama base. Bien, vamos a hacer el recorrido ahí nada más, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurre si nosotros empezamos a hacer girar? Como el sentido de giro es en sentido horario, entonces esto va a girar de esta manera. Si esto gira de esa forma, entonces ¿cómo quedará nuestro triángulo? Allá, cuando gira, este B va a llegar ¿a dónde? Como sabemos que en todo hexágono regular siempre se puede partir en 6 triángulos equiláteros y justo uno de esos 6 triángulos equiláteros coincide con el triángulo o con la plancha metálica, entonces este B, cuando gira por primera vez, este B se va a encontrar acá. Bueno, entonces acá vendría el B. Y si ahí viene este lado BC, va a coincidir con él. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro triángulo? Nuestro triángulo quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, aquí se va a encontrar ahora nuestro triángulo. Bueno, ¿y qué le va a pasar a este A? Bueno, a ver, vamos a colocar aquí abajo este A y voy a colocar por aquí el C.
¿Sí? Ya, ¿por qué? Porque ahorita van a ver que se van a mover. Se supone que debemos de llegar a que AC se encuentre en contacto con la base. Entonces, como B ha llegado por este lado, entonces aquí ya no va a estar B. ¿Y qué va a pasar con este punto? ¿Quién sería ahora él? Ahora ese punto va a ser A. Así es que por aquí este A ya no va a estar. ¿Y dónde se va a encontrar ese A? Bueno, ese A, bueno, se ha movido hasta aquí. Ah, ya. ¿Pero qué será lo que ha descrito pues este punto A? Ah, ya. Este punto A, ¿cómo se habrá movido? Siempre se habrá movido a una distancia de 9 sobre C. Entonces, si acá hay 9 como C y este es el punto de giro, en realidad lo que describe A aquí va a ser un arco. ¿Sí? Aquí está. Así va a ser lo que describe este A. Bueno, ¿podemos hallar la longitud de ese arco? Sí, sí se puede hallar la longitud de ese arco. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, bastaría solamente con recordar LOR, ¿cierto? Si esto era ángulo θ y radio r, entonces ¿cuál era la longitud aquí del arco? La longitud del arco era ángulo por el radio. Bueno, entonces eso es para hallar la longitud de ese arco. Bien, acá tenemos el ángulo. Sí, claro, sí tenemos el ángulo. ¿Cuánto va a ser el ángulo? El ángulo acá es 60 grados. Su equivalente en pi radianes. 60 grados es pi tercios. Ahora, ¿y cuál va a ser el radio? Recuerden ustedes que el radio era igual a el lado del cuadrado, perdón, del triángulo. Entonces, como el lado del triángulo acá es 9, el radio acá sería 9. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la primera longitud que va a ir avanzando? La primera longitud sería igual a ángulo por el radio. Ángulo hemos dicho que es pi tercios. ¿Y el radio cuánto vale? El radio vale 9. Así es que eso sería pi tercios por 9, es decir, eso de ahí ha de ser igual a 3 veces pi. Pero 3 veces pi en este primer tramo que hizo A. Ah, ya, pero dice esto debe de seguir hasta que nuevamente AC coincida con la base. Bien, entonces sigamos haciendo los movimientos. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir si seguimos moviendo? Como este se va a mover ahora, este triángulo en sentido horario, ahora esto va a venir de esta manera. Es decir, este vértice A, ¿dónde va a venir? Este vértice A se va a trasladar y ahora ese vértice A va a coincidir justo con este punto. Es decir, hasta acá estaría A. ¿Y quién va a venir en este lugar? Bueno, este C se va a mover y va a llegar por este lado. Es decir, que en este segundo tramo, la disposición del triángulo sería así. Acá va a estar A, B y C. Ah, ya, pero ¿y qué es lo que va a describir A? Porque lo que a nosotros nos importa es lo que describe A. Nuevamente, como aquí se encontraba A y se ha trasladado aquí, ahora se ha trasladado tomando como punto de giro a este punto B. Nuevamente, a una distancia de 9. Entonces acá en cada tramo de lo que se ha recorrido A debe de ser 9. Es decir, lo que ha recorrido aquí A sería de esta manera. Ah, ya, entonces, pero ¿esta longitud es igual a quién? Fíjense que este sector circular es lo mismo que él. Ah, muy bien, entonces estos dos son iguales. Como son iguales, entonces tendríamos que sumar nuevamente él. Ah, ya, pero de repente aparecen más tramos de este tipo, ¿no? A ver, sigamos haciendo los giros, ¿no? Entonces, al final, si todos los tramos que recorre son de este tipo, entonces bastaría con multiplicar esto por la cantidad de ellos que hay. Bien, a ver, sigamos haciendo avanzar. Ahora, vamos a seguir empujando. Si nosotros empujamos, el triángulo está acá. Se mueve en sentido horario. Esta vez, si se mueve en sentido horario, el punto de giro va a ser A. Este punto C va a venir por este lado. Acá estaría C. Y este punto B, bueno, este punto B va a dejar él. Y ese punto B que se encontraba ahí, ahora va a venir por este lado. ¿Cómo quedaría la disposición de nuestro triángulo? La disposición de nuestro triángulo sería este. Ah, muy bien, pero si eso es la disposición del triángulo, noten ustedes que aquí el punto de giro fue A. Como el punto de giro ha sido A, entonces en realidad no describió nada. Así es que hasta esta posición del triángulo solamente nos quedamos con estos dos tramos de color amarillo. Bien, sigamos. Ahora, de esta posición vamos a empujar para este lado. Si empujamos, este punto B se viene para este lado de acá. El C va a ser el punto de giro. ¿Y ese A ahora a dónde vendrá? Bueno, ese A ahora ya no va a estar aquí. Ese vértice A se va a encontrar ahora por este lado. ¿Y qué es lo que habrá descrito? Allá, como el punto de giro fue C y yo quería ver qué pasaba con este punto A, bueno, esta vez A se movió desde esta posición hasta esta posición. ¿Qué cosa es lo que habrá generado? Ah, lo que ha generado habrá sido todo N. Otro arco similar al anterior.
Bien, ahora aquí se va a encontrar la nueva posición de triángulo. Nuevamente, si ya tenemos esta la nueva posición del triángulo, ahora vamos a hacerle girar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hacemos girar? Bueno, si hacemos girar nuevamente, ahora este A va a venir por este lado y va a coincidir con él. Y si es que ese A se viene para este lado, el punto de giro para ese A va a ser el punto B. Entonces, cuando A gire y se venga para este lado, bueno, lo que va a generar sería todo este camino. Genera todo este camino. Ya está. ¿Y cómo va a quedar ahora la disposición del triángulo? Bueno, la disposición del triángulo es, como este A se vino para acá, acá está B, entonces por acá arriba se va a encontrar C. Bueno, ahí sí se encuentra el vértice C. Por último, ¿qué hacemos? Por último, este C tiene que venir para este lado, ¿no? Entonces, si ese C viene para este lado, bueno, ya no estaría este C. Este B, ¿dónde va a estar? Allá, ese B vendría para este lado. ¿Y qué pasa con el A? Bueno, esta vez el A va a ser el punto de giro, ¿no? Entonces, como acá tenemos así que va a girar, va a encontrarse en esta disposición. Fíjense que ya aquí el segmento AC ha coincidido con la base. Entonces ya no hay que hacer más recorridos. Ya, pero ¿cuántos de estos tramos hemos encontrado? Hay un total de 1, 2, 3, 4. Ya, muy bien. Entonces todo esto debe de ser multiplicado por 4. Bien, entonces si acá nosotros calculamos, va a ser 9 entre 3, va a ser 3, sería 3pi. Por 4 va a ser 12pi. 12pi centímetros será todo lo que ha recorrido ese vértice A. Pregunta número 3. María tiene una pieza de madera de un rompecabezas, como se muestra en la figura. Esta pieza es un trapecio isósceles cuyos lados miden 5 centímetros y los otros lados miden 3 centímetros y 9 centímetros. Si la pieza del rompecabezas rota 135 grados en sentido horario con respecto al punto O, OD es igual a 5 centímetros y O es la prolongación de CD, halle el perímetro en centímetros de la región generada por el trapecio, ¿no? Bien, bueno, tenemos así, ¿no? Es como si es que nosotros tuviéramos aquí adentro este trapecio y todo en este trapecio, ¿no? Tuviéramos el marco de un trapecio y acá le hubiésemos colocado pintura. Si ahí lo colocamos pintura, entonces si le hacemos girar en base a este vértice O, bueno, esto es O, ¿ya? Esto de aquí es O. Entonces, como vamos a hacer girar, dice allá, pero cuando se hace girar, se va a hacer girar 135 grados en sentido horario. Entonces, es como si es que acá le hubiésemos colocado, no sé, una varilla, acá está fijo, y entonces esto lo hacemos girar para este lado de acá, un ángulo de 135 grados, ¿sí? Y cuando gira 135 grados, entonces obviamente si aquí esto era un marco de la forma de un trapecio y acá está la pintura, bueno, entonces va a haber por acá una región que va a ir pintando, ¿no? Va a encontrarse por acá, así, y va a ir pintando. Entonces, como va a ir pintando todo ello, a nosotros nos está pidiendo cuál va a ser justo el perímetro de la región que genera. O sea, cuál sería el perímetro de la región que ha pintado. Bien, entonces, eso sería pues la idea, ¿no? Esa de ahí es la idea que vamos a trabajar acá. Bueno, para eso nos están dando algunas medidas, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las medidas que nos están dando? Nos dice, para empezar, que este trapecio es un trapecio isósceles, cuyos lados iguales miden 5 centímetros. Bueno, los trapecios isósceles se caracterizan porque tienen dos lados iguales, ¿no? Justo esos opuestos. Entonces, esto dice tiene 5 centímetros, el de acá será 5 centímetros. Y además dice los otros dos lados miden 3 y 9. Entonces, esto mide 3 centímetros y lo de acá mide 9 centímetros. Y lo que va a girar es 135. Pero también dice OD, todo OD es igual a 5 centímetros. Entonces, acá es 5 centímetros. ¿Ya? Y O dice se encuentra en la prolongación de CD, así es que estos tres puntos son colineales, ¿no? Ya, entonces con esas medidas vamos a empezar aquí a hacer el giro. Creo que acá es de esperarse que uno puede hacer este tipo de trabajo, ¿no? Podemos hacer acá, trazar la altura,
Si trazo la altura, esto de aquí trazo la altura, como esto vale 3, eso de ahí me está indicando que todo de aquí también va a valer 3. Y como todo esto era 9, entonces acá también va a ser 3, acá va a ser 3. Por lo tanto, si esto es 3, 3, 3, por acá vale 5, entonces esa altura tiene que ser 4 y esto tiene que ser 4. Y así nosotros acabamos de encontrar incluso el ángulo. ¿Cuánto va a ser este ángulo? Este ángulo va a ser un total de 53 grados. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos nosotros 53 grados, ¿no? El ángulo que está interviniendo. Bueno, eso nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar en los cálculos. Bien, a ver, hagamos primero cómo sería, cómo quedaría luego de hacer el traslado de esta ficha, ¿no? Ya, ¿cómo quedaría? A ver, si esto es el punto O, este segmento va a empezar a girar, ¿no? ¿Cuánto va a girar? Allá, dice que va a girar un ángulo de 135 grados. ¿Cómo quedaría el ángulo de 135 grados? Bueno, si gira de esta manera, por acá vamos a tener los 135 grados. ¿Y cuál sería la disposición de esta figura? Bueno, la disposición de esta figura sería así. Al momento de hacer girar este segmento CD 135 grados, entonces por acá se va a encontrar D y por este lado se va a encontrar C. Bien, pero ¿y cómo quedará la posición? Fíjense que si es que esto fuese como una varilla, esta varilla se encuentra delante del trapecio. Entonces, como esto ha girado para este lado, esta varilla debe de estar delante del trapecio. Entonces, el trapecio debe de encontrarse por acá. Como el trapecio es isósceles, entonces vamos a tomar de esta forma. Entonces, de esta manera quedaría el trapecio. Allá. ¿Y cuál sería toda la región que ha generado? Bueno, siempre se sugiere que cuando ustedes quisieran hallar la región que genera, siempre busquen con respecto al punto de giro, quién es el que se encuentra más cerca y quién es el que está más lejos. Si ubicamos quién está más cerca y quién está más lejos, entonces bastaría con hacer girar eso y toda la región que les está pidiendo se va a encontrar entre esas dos, ¿no? Entonces vamos a tener de esta manera. El que se va a encontrar más cerca, el que va a estar más cerca del punto de giro va a ser justo este vértice D. Allá, pero siempre va a girar a esta distancia. ¿Qué distancia? A una distancia de 5 centímetros. Entonces, ¿cómo va a ser, o cuál va a ser el camino que va a originar D? Bueno, el camino que origina D es el siguiente. Ese sería el camino que va a originar D, que es el más cercano. Y ahora, ¿cuál va a ser el camino que va a originar el que se encuentra más alejado? Allá, el que va a estar más alejado, aquí, si ustedes notan, el punto más alejado va a ser el punto A. Entonces, ese punto A se tiene que mover igual, ¿no? Si uno de estos puntos va a girar 135, los demás también gira 135. Entonces, el punto A se va a encontrar por acá y por acá va a estar B. Entonces, este punto que está más alejado, este punto A, ¿qué cosa es lo que va a generar? Bueno, va a generar un camino de esta manera. Genera un camino de esta forma. Bien, ¿y cuál va a ser toda la región que se va a encontrar, o que ha pintado, ¿no? que ha generado este trapecio? Bueno, la región que ha generado sería esta. Ya vamos a sombrearla. Bien, esa de ahí va a ser la región que ha generado, ¿no? Pero a nosotros nos está pidiendo calcular el perímetro de la región que genera. Bueno, para calcular el perímetro bastaría solamente con fijarnos cuál es lo que queda del perímetro de él, ¿no? Entonces, en el perímetro de toda la región que hemos pintado sería todo él. Para empezar, todo este segmento. ¿Cuánto vale este segmento? Este segmento de acá es 9. ¿Qué más? Este es otro segmento que está acá. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 5. Luego, este otro. ¿Cuánto vale todo él? Todo él vale 3. Y luego sería todo este tipo. ¿Cuánto vale eso? Eso también vale 5. Entonces, si apuntamos acá, el perímetro va a ser equivalente a ¿cuánto? El perímetro sería equivalente a 9 más, por este lado, 5 más 3 más 5.
5 más 3 más 5. Más allá. Ahora lo que falta para el perímetro sería este arco y este otro arco. Pero para hallar este arco, ¿qué necesitamos? Allá, para hallar ese arco bastaría solamente con recordar pues lo que hemos utilizado en el caso anterior, ¿no? Por LOR, este arco sería igual a ángulo por el radio. Pero como estamos hablando perímetros, debe ser números reales. Así es que este 135 grados, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿O a qué será equivalente ese 135 grados? Estos 135 grados en radianes sería 3 pi cuartos. Entonces, eso vale 3 pi cuartos. Como eso de ahí vale 3 pi cuartos, ¿el radio cuánto es? Por acá es 5, por acá va a ser 5. Entonces, aquí el radio tiene que ser igual a 5. Como el radio aquí vale 5, entonces toda esta longitud, vamos a colocarlo así, debe ser ángulo por el radio. O sea, el ángulo vale 3 pi cuartos por el radio. ¿Y el radio cuánto vale? El radio vale 5. Sería 3 pi cuartos por 5. Bien, falta todavía. Ahora, vamos a seguir. Lo que falta ahora es todo esto. Pero nuevamente lo que se encuentra acá es un sector circular. ¿Cuál va a ser la longitud de este sector circular? Bueno, la longitud de esto nuevamente va a ser ángulo por el radio. ¿Cuál va a ser el ángulo? El ángulo es el mismo, porque el ángulo de giro es 135. O sea, esto sería 3 pi cuartos, ángulo. Y ahora vamos a multiplicarle por el radio. Pero el radio, ¿cuál sería? El radio de todo él va a coincidir con todo esto. Este de acá va a ser el radio. Eso es el radio. Bueno, ¿y cuánto va a ser ese radio? Para poder calcular, creo que podríamos hacer estos trazos previos, ¿no? Los trazos previos, en este caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a prolongar por acá. Prolongamos el segmento AD. Y luego de ese segmento AD, trazamos acá una perpendicular hacia el punto O. Como esto es perpendicular, acá sería 90 grados. Por lo que hemos calculado hace un momento, todo este arco, todo este ángulo, ¿cuánto valía? Acá está, ¿no? Eso vale 53. Entonces ahí sería 53 grados. Si ahí está 53, entonces esto también vale 53 grados. ¿Y por qué es importante eso? Porque si eso vale 53, eso significa que, dado que L es 5, entonces esto de acá vale 4 y lo de acá, todo este otro segmento, ojalá que se note, todo este segmento vale 3. Entonces, como todo esto de aquí vale 3, esto es 3, todo lo de acá va a ser 9, entonces en realidad esto es 12. Si esto de aquí es 12 y lo de acá vale 4, entonces aplicamos Pitágoras para poder hallar esta distancia D. Esa distancia D va a ser raíz cuadrada de ¿cuánto? De todo este segmento que hemos dicho que es 12 al cuadrado más todo este segmento de aquí que vale 4 al cuadrado. 12 al cuadrado, 144, más 4 al cuadrado que vale 16. 144 más 16 sería 160. Raíz cuadrada de 160, bueno, eso de ahí quedaría 4 raíz cuadrada de 10. Como eso es igual a 4 raíz de 10, justo eso era el radio que necesitábamos. Entonces ese radio es el que faltaba por acá. Eso de ahí es igual a 4 raíz cuadrada de 10. Como eso vale 4 raíz de 10, bueno, entonces acá bastaría con sumar. Si nosotros sumamos, va a ser 3 por 4, 12. 12 pi cuartos raíz cuadrada de 10. Ya por ahí dirán, ¿no? Profe, pero acá hay que cancelar cuarta. Sí, se puede cancelar cuarta. Pero no lo vamos a cancelar simplemente por la presentación de las alternativas, ¿no? Si acá nosotros sumamos, va a ser 9 más 3, va a ser 12. 12 más este 10 sería 22. 22 más. Acá está pi cuartos, entonces factorizamos pi cuartos. Si factorizas pi cuartos, acá te queda 3 por 5, sería 15, más acá sería un total de 12 raíz cuadrada de 10. ¿Y dónde tenemos esa alternativa? Esa alternativa, fíjense en la alternativa A, es 22, por acá está pi cuartos, por acá se encuentra 15 y 12 raíz de 10. Así es que ahí sale la alternativa A. Problema número 4. Josué observa que el perímetro de un cuadrado es 8 veces el perímetro de una moneda.
La moneda se encuentra en el vértice del cuadrado, como se observa en la figura. Si dicha moneda da una vuelta completa alrededor del cuadrado hasta volver a la posición de partida, ¿cuántas vueltas dará la moneda respecto de su centro? Bien. Para esto, como nos habla de número de vueltas, es necesario hacer unas observaciones previas, ¿ya? A ver, la observación que vamos a realizar sería la siguiente. Consideremos que acá tenemos una rueda, ¿ya? Esta rueda de aquí que tenga un determinado radio, ¿ya? El radio que sea R, ¿ya? Es el radio de la rueda. Bien, voy a ver y vamos a sacar una propiedad importante con respecto a un punto invariante. ¿Quién es el punto invariante? Es decir, ¿cuál es el punto que siempre se va a encontrar en la misma posición cuando nosotros hagamos rodar pues esta rueda? Allá, el punto invariante es el punto C. Entonces, eso es el punto importante. Ya vamos a sacar una propiedad para ese punto invariante. A ver, ¿qué pasaría si nosotros a esta rueda lo empujamos por aquí de tal manera que éste dé una vuelta completa? Una vuelta completa. Si eso ha dado una vuelta completa, entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud que ha recorrido ese punto invariante? Esa longitud, ¿con quién va a coincidir? Si nosotros hacemos los cálculos, aquí puedo trazar por este lado 90 grados, punto de tangencia, por acá también 90 grados, punto de tangencia. Para este camino recto, esto va a ser un rectángulo. Entonces, esta longitud va a coincidir con esta longitud de aquí abajo. ¿Y quién va a ser esa longitud? Si esto ha dado una vuelta completa, es como cuando gira una vuelta completa, es como si ha avanzado toda la longitud de la circunferencia. ¿Y cuál es la longitud de él? Eso sería 2pi por el radio. Por lo tanto, si ahí avanzó 2pi por el radio, aquí arriba también sería 2 veces pi por el radio. Eso es una vuelta. ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos girar nuevamente por acá una vuelta? Si gira nuevamente una vuelta, ¿cuál es la longitud que va a avanzar? La longitud que avanzaría sería nuevamente L. ¿Cuánto es? Igual que el anterior, sería 2pi por el radio. Y si nosotros hacemos girar una vuelta más, a ver qué pasa. Una vuelta más. Si hacemos girar una vuelta más, entonces aquí todo esto, la longitud que habrá avanzado, sería nuevamente 2 veces pi por el radio. Bien, como eso es 2pi por el radio, ahora fíjense qué pasa acá. Si quisiéramos hallar toda la longitud que avanzó ese punto invariante, toda esa longitud, ¿cuánto es? Bueno, ya se sabe, ¿no? Sería 2pi por el radio, 2pi por el radio, 2pi por el radio. Pero eso en realidad, bueno, dirán que es 6 veces pi por el radio. Pero eso es lo mismo que escribir 2pi por el radio, ¿por quién? Multiplicado por 3. Donde este 3, ¿quién es? Este 3 es el número de las vueltas. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Bueno, entonces a raíz de eso ya tenemos acá una formulita. Siempre la longitud que avanza el centro va a ser igual a ¿quién? Va a ser 2 veces pi por el radio. ¿Por cuánto? Por el número de las vueltas. ¿Sí? Y bien, esta formulita es la que se va a usar, pues, ¿no? Si bien es cierto, nosotros hemos deducido esta formulita para un camino recto, en realidad, pues, ¿no? El punto invariante en cualquier camino siempre va a ser el centro. Entonces, esto de acá me va a servir para cualquier otro tipo de camino. Bien, justo vamos a utilizar eso para hallar acá, porque nos está pidiendo cuántas vueltas va a dar la moneda. O sea, me pide el número de vueltas. Para hallar ese número de vueltas, bien, necesitamos el radio, que no nos dan, así es que debe de haber una expresión en términos de R, nada más. Y necesitamos hallar cuál es la longitud del centro. Entonces todo el problema se reduce en calcular cuál es la longitud que ha avanzado el centro ahí. Bien, hagamos algunos operaciones previas. Josué dice, estaba observando que el perímetro del cuadrado, vamos a apuntar por este lado, ¿ya? El perímetro del cuadrado, ¿qué pasa con eso? Es 8 veces el perímetro de una moneda. Eso es 8 veces, dice, el perímetro de la moneda que se tiene ahí. Pero como la moneda no sabemos cuánto de radio tiene, la moneda vamos a poner que el radio sea R.
Si la moneda tiene radio R, allá su perímetro es 2pi por el radio. Así es que acá debe ser 8 multiplicado por 2pi por el radio. ¿Y cuál es el perímetro del cuadrado? Como yo no sé cuánto vale el cuadrado, o cuál es, entonces vamos a poner que el lado sea L. L, L, L. Entonces el perímetro del cuadrado debe ser 4 veces L. De aquí, nosotros nos damos cuenta que en realidad L, ¿cuánto es? Allá, L es igual a 4 veces pi por el radio. Bien, entonces ya tenemos cuál es la longitud del lado de ese cuadrado. Bueno, creo que podríamos trabajar solamente en base a ello, ¿no? En base a esa longitud del perímetro. Bien, como habíamos indicado, solamente bastaría con calcular cuál es la longitud que ha avanzado el centro de esa circunferencia. Bien, a ver, si empieza acá la circunferencia, ojo que la circunferencia lo hemos puesto con radio R. Esta circunferencia cuando empiece hemos indicado acá va a estar 90 grados. Entonces, si esto gira en sentido horario, esta circunferencia cuando llega hasta este vértice del cuadrado quedaría en esta posición. ¿Ya? Y si queda en esa posición, ¿cuál va a ser la longitud que ha avanzado aquí el centro? Bueno, la longitud que avanza el centro sería todo L. Llega hasta acá. Y esa justo va a coincidir con el lado del cuadrado, que hace un momento hemos calculado que vale 4 veces pi por el radio. Muy bien. Pero ahora, cuando se encuentra acá esa circunferencia, va a tener que pasar a recorrer por este otro lado del cuadrado. Pero si pasa a recorrer por este otro lado del cuadrado, bueno, la posición inicial de esa circunferencia va a ser L. ¿Dónde se va a encontrar el centro del cuadrado? Bueno, el centro del cuadrado va a encontrarse ahora por acá. Si ahí se encuentra el centro del cuadrado, ahora, ¿cuál es la longitud que va a recorrer? Bueno, la longitud que habrá avanzado hasta esta posición, ¿cuánto sería? Allá, la longitud que habrá avanzado, nuevamente ese es un sector circular. El ángulo es 90 grados, o sea, sería pi medios, multiplicado por el radio. ¿El radio cuánto vale? El radio va a ser justo el radio de la circunferencia, que es R minúscula. Entonces acá sería por R. Bien, entonces hasta ahí fíjense que lo que ha avanzado es 4pi por R más pi medios por R. Pero ustedes ya se darán cuenta que en el segundo tramo, ¿qué va a avanzar? En el segundo tramo va a avanzar nuevamente esto, que sería 4pi por R, y de ahí va a avanzar esta otra parte, ¿no? Hasta que llegue a esta posición. ¿Cuánto es? Nuevamente, esa sería pi medios por el radio. Y lo mismo va a pasar por este lado y lo mismo va a pasar por este lado. Es decir, ¿cuál va a ser la longitud que va a recorrer el centro? La longitud que recorre el centro va a ser igual a 4 veces, ¿quién? 4 veces el más el, ¿no? Todo este tramo. O sea, 4 veces 4pi por R más pi medios por R. Bien, entonces en realidad la longitud que recorre el centro sería acá igual a, bueno, multiplicando esto va a ser 16pi por R. Por acá vamos a tener un total de 2pi por R. 16pi por R más 2pi por R, esto sería igual a 18pi por R. Bien, pero eso no queríamos nosotros, sino nosotros queríamos el número de vueltas. Pero hemos dicho que vamos a aplicar esta formulita, ¿no? Entonces sabemos que la longitud que recorre el centro es igual a 2pi por el radio multiplicado por el número de las vueltas. Muy bien, allá, entonces reemplazando acá la longitud que recorre el centro, bueno, acabamos de hallar que eso es igual a 18 veces pi por el radio. Esto de acá vale 2pi por el radio multiplicado por el número de las vueltas. Y resolviendo eso, en realidad cancelando nada más, acá quedaría así, ¿no? Se va R con R, pi con el pi, el 2 pasa a dividir, y así vamos a tener que el número de vueltas es igual a 9, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 5. En la siguiente figura se traslada el triángulo según la dirección y sentido del vector U, una longitud de raíz de 13 unidades, resultando que los puntos A, B y C se ubicarían en A', B' y C' respectivamente. Calcule la suma de las abscisas de las coordenadas de los puntos A', B' y C'. Bueno, recuerden que acá en este caso tenemos
el plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano se caracterizaba porque acá se encontraba pues, ¿no? el origen de coordenadas, por acá va a estar el eje X y este va a ser el eje Y. Siempre cuando se ubicaba un determinado punto dentro del plano cartesiano, si este es el punto, va a tener primera coordenada y va a tener también segunda coordenada. A las primeras coordenadas, ¿cómo se les llamaba? Esta primera coordenada, ¿cómo se le llamaba? A eso se le llamaba abscisas. Y a esta segunda coordenada, ¿cómo se le llamaba? A este se le llamaba ordenada. Bien, entonces nos pide solamente la suma de las abscisas. Pero cuando se traslada, dice se va a trasladar según este vector U. Pero este vector U, dice, tiene una longitud de raíz de 13 unidades. Y es de esperarse, porque fíjense que por acá hay una longitud de 1 y hasta acá va a ser 2. Y por acá va a ser 1, por acá va a ser 2 y por acá va a ser 3. Por lo tanto, por acá hay longitud de 2, esta es longitud de 3. Por Pitágoras, esto sería raíz cuadrada de 13. Entonces, siempre hay que avanzar pues esta longitud. Pero en vez de estar avanzando pues esta longitud nada más, bastaría con guiarse con los cuadrados que hay acá. Para hacer girar esto, para hacer avanzar este punto hasta esta posición, vamos a llamarle así. Avanzó 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Muy bien, entonces, cuando nosotros hacemos o trasladamos los vértices, ¿cómo sería? A ver, este vértice A, ¿hacia dónde se va? Según lo que hemos indicado, 2 a la derecha, 1, 2, y 3 hacia arriba, 1, 2, 3, allá, muy bien. Entonces, aquí va a terminar el vértice A'. ¿Sí? Entonces, el traslado de ese vértice sería hasta este lugar. Ahora, ¿dónde se va a encontrar el vértice B? Igualito. Este vértice B, cuando se traslada, va a ser 1, 2 para la derecha y 3 para arriba. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, por acá se va a encontrar el vértice B, al cual le vamos a llamar B'. Bien, entonces acá sería de esta manera, ¿no? Este sería el traslado de ese vértice B. Y de ese vértice C, bueno, 1, 2 para la derecha y para arriba 3. Allá, entonces por acá se va a encontrar el vértice C'. Allá, si ahí se encuentra ese vértice C', entonces vamos a tener aquí la nueva ubicación. Bien, ¿cómo quedaría el nuevo triángulo? Bueno, el nuevo triángulo quedaría de esta manera. Uniendo esos nuevos vértices tendríamos así. Por acá va a estar un lado, por acá va a estar el otro lado y por acá se va a encontrar el otro lado. Pero nosotros debemos de identificar cuáles son las coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas? A ver, de este A', recuerden que primero va del eje X. Como esto se encuentra aquí sobre el eje Y, eso significa que X es 0. ¿Y Y dónde está? Allá, para acá es 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, hasta aquí estaría el 4. Por lo tanto, las coordenadas de este vértice A' sería 0,4. Las coordenadas de este vértice B', ¿cuáles serían? Allá, para el X. A ver, ¿quién es el X? Por acá va a estar menos 1, por acá menos 2, por este lado menos 3. Allá, entonces ahí es menos 3. Menos 3 en el X. Entonces en el X va a ir menos 3. Coma, y ahora en el Y. ¿Cuánto sería en el Y? Bueno, en el Y está hasta el 3. Entonces ahí es menos 3,3. Bien, siguiente. El último que nos falta es C. Como acá nos falta solamente C, bien, entonces sería de esta manera. Para el X hay 1, 2 allá, entonces primera coordenada es 2. Y para el Y, bueno, como esto se encuentra sobre el eje X, entonces el Y debe de ser 0. Entonces ahí es menos 2,0. Bien, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Como nos pide la suma de las abscisas de las nuevas coordenadas, a ver, en A su abscisa es 0, más en B' su abscisa es menos 3, más en C su abscisa va a ser 2. Si hacemos ese cálculo, nos va a quedar un total de menos 1. Y menos 1 se encuentra en la alternativa A. Bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios correspondientes a este segundo bloque. En este segundo bloque, como habíamos indicado, corresponde a lo que son semejanzas de figuras. Bien. A ver, fijémonos en el ejercicio número 6. Dice que Andrés tiene suficientes fichas de plástico del tipo 1 y del tipo 2.
todos congruentes respectivamente, como se indica en la figura. Cada uno de los cuales puede ser dividida en triángulos equiláteros de 10 centímetros de lado. Con ellas, Andrés desea formar una figura semejante a la ficha del tipo 2, o sea, una figura semejante a este hexágono regular, utilizando la misma cantidad de cada tipo, adosándolas convenientemente. ¿Cuál es la menor área que tendrá la figura semejante que Andrés debe construir con dichas fichas sin cortarlas ni traslaparlas? Bueno, nuestro amigo Andrés dice tiene fichas de este tipo, ¿no? Del tipo 1 y del tipo 2. Ya, pero estas, dice, pueden ser divididas a su vez ¿en cuánto? Ya, pueden ser divididas, dice, en triángulos equiláteros de 10 centímetros de lado, ¿no? Por ejemplo, acá, si parto en 2, esto va a ser un triángulo equilátero, este va a ser otro equilátero. Esta también, pues, ¿no? Como tiene, se puede dividir en triángulos equiláteros, dado que este es un hexágono regular, muy bien, acá sería con las diagonales principales, ¿no? Sería acá primera diagonal, segunda diagonal y la tercera diagonal, y con eso ya estaríamos dividiéndolo en triángulos equiláteros, en este caso 6. Ahora, dice, utilizando la misma cantidad de cada una de estas fichas, hay que formar otra figura que sea semejante, ¿no? Entonces, esta de aquí va a ser la figura semejante. Pero si esta es la figura semejante, entonces significa que este 10 o este también lado que vale 10 tiene que estar entrando aquí. Pero ojo que queremos acá el menor área de la figura que puede obtener. Si quiero el menor área, eso me está indicando que deben entrar la menor cantidad de fichas. Muy bien. Si va a entrar la menor cantidad de fichas, entonces nos podemos preguntar, ¿cuánto va a ser el lado de esta nueva figura semejante? ¿Será posible que debe de ser 10? Bueno, creo que no, ¿no? Como acá no puede ser 10, porque si fuera 10 solamente uno de estos encajaría y ya no este otro, debe de utilizar los dos, dice, y de la misma cantidad. Entonces, no conviene que debe de ser 10 ahí. Pero, vuelvo a repetir, como estas fichas tienen que encajar acá, esto significa que el lado del nuevo hexágono debe de ser un múltiplo de 10. Entonces, si no es 10, ahora la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente lado, el menor lado posible, podría ser 20. Y si es que es 20, a ver, hay que fijarnos si es que eso es posible o no. Si es que fuera 20, ¿cómo estaría dividido? A ver, vamos dividiéndolo, ¿ya? Si es que fuera 20, bueno, dividiéndolo en triángulos equiláteros, sería así 6 triángulos equiláteros. Pero recuerden que los triángulos equiláteros que conforman la figura del tipo 1 y del tipo 2 tienen del lado 10. Así es que mejor acá también vamos formando del lado 10. ¿Cómo sería del lado 10? Bien, entonces, partiéndolo del lado 20, como habíamos indicado, en pequeños triángulos del lado 10, entonces quedaría así. Ahora la pregunta es si es que de estos tipos entran o no entran la misma cantidad. ¿Y cuántos? Bueno, a ver, ¿cuántos de estos hexágonos podríamos encontrar acá? Yo creo que aquí podríamos encontrar a uno de ellos, ¿no? Miren, acá hay uno de estos hexágonos. Bien, entonces tendríamos acá el primer tipo, que sí puede entrar. A ver, ¿habrá otro hexágono de esa forma o no? A ver, fíjense por acá. Aquí, si nosotros consideramos esto, aquí va a haber otro hexágono. ¿Ven? Entonces sí es posible hasta ahí 2 hexágonos. Bien, ¿habrá otro hexágono o no? A ver, si seguimos acá buscando, vamos a tener que si hay otro hexágono. Hay otro hexágono por aquí. Por este lado vamos a encontrar el otro hexágono. Este sería el otro hexágono. Bueno, entonces, ¿cuántas de esas fichas están entrando? Si nos fijamos ahí, están entrando un total de 3 de estas fichas hexagonales. Pero debían de entrar la misma cantidad también de este tipo. Pero ustedes podrán notar que aquí está entrando una de las fichas del tipo 1. Y no solamente ahí,
sino que por acá está entrando otra de las fichas del tipo 1. Allá, miren, entonces sí era posible. Y también tenemos por acá arriba otra de las fichas del tipo 1. ¿Ve? Acá está apareciendo la otra ficha del tipo 1. Entonces sí era posible, ¿no? Bueno, sí es posible con un lado de 10, perdón, un lado de 20. Entonces por acá, considerando 20, 20, 20, 20 por acá, por este lado 20, por este lado 20. Muy bien, como ya tenemos ahí el hexágono que sí se ha logrado formar, entonces nos pedían cuál va a ser el área. El área. Queda garantizado que esa área de ahí va a ser mínima porque hemos considerado nosotros el siguiente mínimo del lado que era 20, ¿no? Porque el primero era 10, que no podía ser, el siguiente era 20. Bien, ¿y cómo sería el área de un hexágono? A ver, recordemos así, ¿no? Si tenemos nosotros acá un hexágono de este tipo, este hexágono se podía dividir en ¿cuántos triángulos equiláteros? Se podía dividir en 3 triángulos equiláteros. Como el lado vale 20, entonces el área de un triángulo equilátero sabíamos nosotros que era lado al cuadrado, raíz de 3, todo esto sobre 4. Pero ¿cuántos de estos tipos tenemos? Tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá, entonces todo esto es por 6. Si nosotros hacemos el cálculo respectivo, bueno, 20 al cuadrado 400, 400 entre 4, 100, por 6 sería un total de 600 raíz cuadrada de 3. Como las unidades están en centímetros, sería centímetros cuadrados. Bien, ejercicio número 7. En el plano de una vivienda, el perímetro de un jardín rectangular es 130 milímetros. Y el radio de una piscina circular mide 10 milímetros. Si el perímetro de dicho jardín es 45,5 metros, determine el área de la piscina rectangular. Bien, a ver, dice así, ¿no? Dice, tenemos en el plano de una piscina que el perímetro de un jardín rectangular es 130 milímetros, ¿no? Entonces recuerden que en este plano, en el plano, ¿no? En una hoja de papel, bueno, si es que uno calcula el perímetro de este jardín, dice va a medir un total de 130 milímetros, ¿no? Las unidades están en milímetros. Y también el de la piscina circular, su radio mide 10, ojo con las unidades, milímetros. Pero ahora nos están dando a nosotros el perímetro del jardín en metros, o sea, esto ya es en el terreno. Entonces hay que hacer la comparación, pues, ¿no? Hay que hacer la comparación entre el plano y en el terreno. Más aún, nos pide determinar el área de la piscina circular, y el área está en metros, o sea, el área queremos hallar en el terreno. Bien, entonces, cuando uno realiza un plano, ese plano siempre se hace en forma semejante a lo que ocurre en el terreno, en la parte real. Y si es en forma semejante, entonces ahí se trabaja a escala. ¿Sí? Entonces, como se está trabajando dentro de una escala para que sean semejantes, entonces tendríamos que buscar cuál es la escala que se está trabajando aquí en el plano, ¿ya? Entonces vamos a buscar aquí cuál va a ser la escala. Bien, y para eso tenemos los datos, ¿no? A ver, en el plano, ¿cuál es el perímetro del jardín? En el plano dice 130 milímetros. Y, bueno, en el terreno, ¿cuál es el perímetro? El perímetro es 45,5 metros. Siempre cuando uno trabaja en escala deben de estar las mismas unidades. Como esto está en milímetros, esto lo pasamos a milímetros. Sabemos que un metro tiene 1000 milímetros. Como un metro tiene 1000 milímetros, entonces acá esto sería equivalente a 45.500 milímetros, ¿no? Entonces ahí en el plano, si se mide 130 milímetros de perímetro, en el terreno es 45.500 milímetros. Muy bien, entonces para buscar la escala, de una vez acá podríamos hacer una división, ¿no? A este de acá lo divido entre ¿cuánto? Lo vamos a dividir entre 130. Y si acá le divido entre 130, por este lado también será dividido entre 130. Entonces, si dividimos entre 130, sería 130 entre 130, sería 1 milímetro.
Bueno, 1 milímetro, bueno, y si 45.500 lo divido entre 130, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar acá un total de 350 milímetros. Bien, entonces ya sabemos aquí cuál va a ser la escala. ¿A qué escala se ha dibujado el plano? Bueno, el plano se ha dibujado en una escala de 1 a 350. Como la escala se ha dibujado acá de 1 a 350, bueno, entonces para poder hallar el área de la piscina, mucho cuidado, ¿eh? Para hallar el área no vamos a trabajar la escala en el área, sino se trabaja primero la longitud del radio. Entonces, en la piscina, ¿cuánto vale el radio? El radio en la piscina mide 10 milímetros, ¿ya? Esto es el radio en la piscina. Pero si nosotros vamos al terreno, ¿cuál sería el radio? El radio, en este caso, de la piscina sería, como acá 1 milímetro era 350, entonces si acá es 10 milímetros de radio, entonces acá también sería por 10. Es decir, sería 3.500 milímetros. Pero como las unidades acá del área están en metros, esto lo pasamos a metros. Como habíamos indicado, 1 metro era 1000 milímetros, entonces esto lo dividimos entre 1000. Así es que quedaría 3,5 metros. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el radio en el terreno? El radio en el terreno es 3,5 metros. Entonces, ¿cuál va a ser el área? Bueno, el área, en este caso, de la piscina circular en el terreno, ojo, esto es en el terreno, en el caso real, bueno, el área de una circunferencia era pi por el radio, ¿no? Como el radio es 3,5 en metros, pi por 3,5 al cuadrado, metros cuadrados. Y pi por 3,5 metros cuadrados, bueno, eso nos va a quedar 12,25 veces pi metros cuadrados. Y eso de ahí se encuentra en la alternativa B. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 8. A ver, con respecto a este ejercicio número 8, aquí se va a hacer algunas observaciones con respecto al texto, ¿ya? Porque si lo trabajamos tal y como está, no va a ser comprensible y además no va a haber una clave, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser las observaciones? Las observaciones va a ser la siguiente, ¿no? Dice que se tiene un bloque de madera de forma cúbica cuyo lado mide un número cuadrado perfecto, ¿no? Bien, resulta que si tenemos nosotros un cubo, a los sólidos no tienen lados, ¿no? Los sólidos tienen aristas. Entonces aquí vamos a poner así, ¿no? Se tiene un bloque de madera de forma cúbica cuya arista, vamos a poner así, cuya, cambio de este lado, vamos a poner acá arriba, arista, cuya arista mide un número cuadrado perfecto más 1 en centímetros. Ya está. Ahora vamos a seguir haciendo más observaciones, ¿eh? Acá va a ser así. Al sólido se le hace un corte recto a 10 centímetros de él. Acá vamos a ponerle así. Del lado, vamos a ponerle aquí, quitamos de alguno, no, de 10 centímetros del lado de una cara, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerle cortes a 10 centímetros del lado de una cara. ¿Sí? Eso sí, ¿no? Si tenemos aquí una cara, entonces de este lado 10 centímetros, del lado 10 centímetros, de este lado 10 centímetros, de este lado 10 centímetros. Bien. Originándose dos sólidos que tienen la forma de paralelepípedos, rectos, ¿no? Hasta ahí queda claro. Bien, ahora acá vamos a hacer así, ¿no? Como tenemos dos sólidos, vamos a cambiarlo de esta manera. Si la cara de menor área, ¿ya? Del mayor de los bloques, vamos a poner, del mayor de los bloques mide 416 centímetros, ¿cuál es el volumen de, acá no vamos a poner el mayor, sino vamos a poner al revés, ¿ya? Del menor sólido así formado, ¿no? Entonces, quedaría así el texto, ¿no? Esta observación va a ser en forma similar a la observación que se les va a dar pues en la clase presencial a los alumnos, ¿no? Bien, entonces ahora sí, de nuevo, ¿ya? Dice que se tiene un bloque de madera de forma cúbica cuya arista mide un número cuadrado perfecto más 1 en centímetros. Al sólido se le hace un corte recto a 10 centímetros del lado de una cara, ¿no?
originándose dos sólidos que tienen la forma de un paralelepípedo recto. Si la cara de menor área mide 416 centímetros cuadrados, del mayor de los bloques, ¿no? ¿Cuál es el volumen del menor sólido así formado? Bien, ahora sí. Bueno, tenemos aquí un bloque de madera que tiene la forma de un cubo, ¿no? Bueno, entonces esto de aquí inicialmente es un cubo. Ya, si este de acá es un cubo, pero nos dicen que, bien, nos indicaban que aquí la arista de este cubo medía un número cuadrado perfecto más 1 en centímetros. O sea, su arista, aquí vamos a considerar que sea n al cuadrado más 1. Ojo, esto es en centímetros. Si nos dice que este es un cuadrado perfecto, entonces todo número que es un cuadrado perfecto es el resultado de un número entero al cuadrado. Por lo tanto, n debe de ser entero, ¿no? Entonces, este debe ser una cantidad entera en centímetros. Bien, entonces esto es n cuadrado más 1, por acá va a ser n cuadrado más 1. Por este lado también, vamos a considerarlo así, por acá todo esto también debe de ser n cuadrado más 1. Bien, siguiente. Ahora, al sólido se le hace un corte recto a 10 centímetros del lado de una cara, allá. Entonces se le va a hacer un corte recto a 10 centímetros del lado de una cara. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar como referencia esta cara. Si este de aquí es una de las caras, bueno, vamos a hacerle, dice, un corte a 10 centímetros. Entonces medimos por acá 10 centímetros, como este es el lado. Por acá también medimos 10 centímetros. Ubicamos acá los puntos por donde va a pasar. Y como se va a hacer un corte recto, bueno, también por acá está el lado. Esto de aquí va a ser 10. Y así vamos a obtener nosotros lo siguiente, ¿no? Cortamos por acá. Cortamos por este otro lado. Cortamos por este otro lado. Y ya está. Y nos quedaría así, pues, ¿no? Dos sólidos, ¿no? Nos queda, dice, dos sólidos que va a tener la forma de paralelepípedos rectos. Este sería acá primer sólido, segundo sólido. Ah, muy bien, pero entonces, ¿cómo va a quedar o cuál va a ser la longitud de este otro segmento? Como todo esta arista era igual a n cuadrado más 1 y esto vale 10, entonces acá debe de ser n cuadrado menos 9, ¿cierto? Porque si esto vale n cuadrado menos 9 y esto de aquí vale 10, la suma de esto va a ser n cuadrado más 1. Ah, pero solamente esto ha quedado afectado. Por acá sigue siendo n cuadrado más 1 y por este otro lado sigue siendo n cuadrado más 1. Bien, ya está. Ah, pero si seguimos con el texto, nos dice que se han originado dos sólidos. Acá está primer sólido, segundo sólido. Y estos, dice, tienen la forma de un paralelepípedo recto. Ah, pero ahora nos dice que la cara de menor área, allá nos pide una cara de menor área, pero del mayor bloque. Allá, entonces, ¿cuál va a ser el mayor bloque? ¿Esto será el mayor bloque o este será el mayor bloque? Bueno, vamos a identificarlo, ¿ya? Pero dice la cara del mayor bloque, que no sé todavía si es él o él, dice mide 416 centímetros de área, ¿no? Tiene un área de 416. Bien, entonces vamos a considerar así los bloques que quedan. Consideremos aquí los bloques que nos han quedado de esta forma, ¿no? A ver, los bloques que nos quedaron. Este primer bloque va a tener por acá estas longitudes, ¿no? N cuadrado menos 9, por acá va a ser n cuadrado más 1, por acá va a ser n cuadrado más 1, por este lado también n más 1, por acá n cuadrado más 1, por acá n cuadrado menos 9 y así sucesivamente. Y por este otro lado nos quedaría 10, por aquí n cuadrado más 1, por acá también n cuadrado más 1. De esa manera, esas serían las dimensiones de cada paralelepípedo. Bien, ahora el problema viene en esta parte. Dice que la cara de menor área del mayor de los bloques es 416. Entonces, ¿quién es ese 416? Allá, nos dice la cara de menor área del mayor bloque. ¿Cuál de los dos es el mayor bloque? ¿Cuál de los dos sería? A ver, vamos a suponer que esto fuese el mayor bloque. Si esto fuese el mayor de los bloques, entonces, ¿cuál es la cara de menor área?
Ya, la que va a tener cara de menor área, como esto ha salido de un cubo, esta de acá va a ser n al cuadrado más 1, y este de acá va a ser menos de n cuadrado más 1. Entonces la cara de menor área va a ser esta, o tal vez la de acá, o tal vez la de acá atrás, o tal vez la que se encuentra en la base. Pero esas cuatro caras van a ser iguales. Bien, entonces, si esto fuese igual a 416, entonces este 416 sería igual a 10 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por esta altura, n cuadrado más 1. Ya de acá, uno se puede dar cuenta que si esto pasa a dividir, esto sería 41,6, igual a n cuadrado más 1. Y bueno, si esto pasa acá restando, nos va a quedar 40,6 igual a n cuadrado. Lo cual eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque recuerden que esto es un cuadrado perfecto. Si esto es un cuadrado perfecto, entonces no puede ser. No puede ser, por lo tanto, no puede ser que ese 416 sea igual a esta cara. Por lo tanto, este no va a ser el mayor de los bloques. ¿Quién sería el mayor de los bloques? Bueno, este tipo de acá tendría que ser el mayor de los bloques. A ver, si este es el mayor de los bloques, ¿cuál va a ser la cara de menor área de este mayor bloque? A ver, igualito. Como todo esto es n cuadrado más 1, n cuadrado más 1, y esto vale n cuadrado más menos 9, entonces la cara de menor área de este mayor bloque sería él. Esto sería 416. Pero ese 416 sería igual a n cuadrado más 1 multiplicado por ¿quién? Por n cuadrado menos 9. Muy bien, entonces acá tendríamos que resolver esta ecuación, ¿no? Si resolvemos esto, acá multiplicando nos va a quedar n cuadrado al cuadrado menos 8 veces n al cuadrado, y por acá quedaría menos 9 igual a 416. Si esto pasa para el otro lado, nos va a quedar n cuadrado al cuadrado menos 8 veces n al cuadrado, y cuando esto pasa para acá, nos va a quedar igual a 425 igual a 0. Ya, si esto va a quedar menos 425, entonces hay que hacer la descomposición. Esto quedaría n cuadrado. 425 al hacer la descomposición, eso quedaría 25 multiplicado por 17. Por lo tanto, esto va a ser menos y esto sería más, para que cumpla aspa simple, ¿no? Si esto de acá multiplicas, te va a quedar menos 25n cuadrado más 17n cuadrado. Esto te queda menos 8n cuadrado. Bien, a partir de esto, noten que si nosotros resolvemos acá, nos va a quedar que n cuadrado es igual a 25, o si no, n cuadrado va a ser igual a menos 17. De aquí queda claro que esto no me va a servir. ¿Qué cosa sí me sirve? Me sirve que n va a ser igual a 5. Entonces ya sabemos que n vale 5. Si n vale 5, prácticamente ya tenemos todo. Si n vale 5, entonces acá sería 5 al cuadrado, 25 más 1, este sería 26. Esto de acá va a ser 26. Esto de aquí es 10. Por acá, todo esto va a ser 26. Todo esto va a ser 26. Y acá sería 26 menos 9. ¿Y cuánto nos va a quedar 26 menos 9? Perdón. Acá va a ser 25 menos 9. ¿Y cuánto nos va a quedar 25 menos 9? Toda esta parte de aquí va a ser 16. Bien, y ya de ahí también concuerda, ¿no? Concuerda con lo que decíamos. Esto es el mayor de los bloques. ¿Por qué? Sus aristas es 26, 26 y 16. En cambio, esto es 26, 26 y 10. Pero a nosotros nos decía cuál es el volumen del menor sólido así formado. Bueno, el volumen del menor sólido. Como esto es el mayor y nos damos cuenta que esto de acá es el menor, entonces vamos a colocar así. El volumen del menor sólido. El volumen del menor sólido, como esto es un paralelepípedo, multiplicamos, ¿no? El largo por el ancho por la altura. Bueno, entonces multiplicando esto vamos a tener que 10 por 26 por 26, ¿qué nos va a dar? Eso de ahí nos va a dar un total de 6.760. 6.760 unidades, centímetros cúbicos, ¿no? Y eso se encuentra en la alternativa A.
Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.